la familia empieza a desarrollar unos valores y un propósito compartido, que al final pues es lo que nos permite a nosotros esa cohesión familiar y pues en últimas ese buen desempeño. Si las siguientes generaciones conocen lo que es la empresa, conocen y se sienten identificados con las dinámicas relacionales, pues van a querer aportar. Hola a todos, mi nombre es María Piedad López Vergara, soy profesora del Departamento de Dirección General en INALDE. Y como ustedes saben, una de mis pasiones es dar clases en todos los programas de INALDE. Y tengo otra pasión que es la investigación, especialmente en lo relacionado con empresas familiares. El día de hoy estoy con Miguel Ángel Luna. Miguel es investigador de INALDE y tenemos el gusto de presentarles una investigación que nos fue publicada este año. La investigación se llama La dinámica relacional y el desempeño en empresas familiares globales. La buena noticia fue que fue publicada en el Journal of Family Business Management y es categoría Q1, que en el área de investigación es la categoría más alta en este tema. Bueno, entonces resulta que esta investigación ha sido muy importante porque el objetivo de esta investigación fue identificar cómo esas dinámicas relacionales en una empresa familiar influían en el desempeño económico de la firma. Y dentro de esas dinámicas relacionales familiares identificamos la armonía familiar como el motor para que se diera un mejor desempeño económico. Pero también identificamos que habían otras dinámicas de la familia empresaria con los grupos de interés, los stakeholders, y con la relación de las siguientes generaciones, cómo los involucraban en el negocio y cómo esto influía en ese desempeño económico. La investigación que hemos publicado es muy importante porque es una investigación interescuelas de negocio. Les vamos a contar. Esta investigación fue realizada también con la participación del IPADE, que es la Escuela de Negocios en México, con la profesora Fernanda Canale, con el IAE, que es la Escuela de Negocios en Argentina, con el profesor Pedro Vázquez y Miguel Ángel Méndez, y de parte de INALDE estuvimos Miguel Ángel y yo también como investigadores y empujando todo este esfuerzo investigativo interescuelas a nivel mundial. Bueno, entonces yo le voy a dar paso a Miguel para que nos cuente cómo fue esta investigación, especialmente en la parte metodológica, porque es una investigación de impacto mundial. Miguel, adelante. Muchas gracias, María Piedad. Es un placer compartir este espacio contigo. Sí, digamos, el objetivo que nos planteamos nosotros en un principio era ver cuál era el papel de la armonía familiar en la explicación del desempeño financiero de la empresa, ¿sí? Y nos dimos cuenta de ese rol estratégico que tiene la armonía familiar dentro de la empresa familiar. Pero digamos, algo que nos propusimos desde un principio con nuestros colegas en IPADE es que pensáramos en grande, ¿sí? No nos quedáramos con algunos casos aislados en Latinoamérica de empresas familiares, sino que tuviéramos una visión global de cómo se veía la armonía familiar dentro de las empresas. Y en ese orden de ideas nos propusimos a desarrollar un marco sólido, un marco conceptual muy sólido, desarrollando herramientas que nos permitieran precisamente medir esa armonía familiar dentro de las empresas. Y esto fue un trabajo que implicó conversar con las familias, entender los entornos, cómo se relacionaban, y al final, a partir de esa experiencia, pues utilizamos unas herramientas estadísticas que nos permitieron validar todos los resultados de esas entrevistas y de esas herramientas de medición que obtuvimos de las familias. Bueno, entonces cuando se hace investigación a escala mundial, la metodología, la base de datos y el enfoque cuantitativo es súper importante, porque no solamente estamos hablando de casos aislados, sino estamos hablando de una muestra de 2.600 empresas. Y esto es muy importante. Miguel, cuéntanos un poco de dónde salió esa base de datos, quién la construyó. Claro que sí. En la obtención de esas 2.600 empresas alrededor del mundo, en 80 países exactamente, tuvimos el apoyo del STEP Project Global Consortium, que es una iniciativa a nivel mundial que está enfocada a formar familias empresarias en prácticas de emprendimiento dentro de la familia. Entonces, este apoyo nos permitió acceder no solo a familias empresarias, sino a familias que en su día a día
de administrar la empresa involucraran diferentes miembros de la misma familia y en diferentes generaciones, que no solo fuera los padres, sino también cómo involucraban los hijos, los abuelos, los primos en ese día a día de la empresa. Y este punto es muy importante. Quiero mencionar aquí o resaltar lo que está diciendo Miguel frente a las siguientes generaciones. De hecho, una de las dinámicas relacionales que nosotros encontramos en este estudio es la fuerza que le dan a la participación de la siguiente generación y cómo involucrar esa siguiente generación en todos los procesos de la empresa familiar. Y de hecho, en el campo académico de las empresas familiares, ese punto es el que se está viendo más importante hoy en día, 2026. Cómo las siguientes generaciones van a asumir o no su responsabilidad y su gusto por las empresas familiares. Entonces, por eso Miguel nos habla de STEP, que es un consorcio, es una institución que promueve la investigación en empresas familiares. Y Miguel, también hay otro tipo de instituciones que promueven, como por ejemplo IFERA, International Family Enterprise Research Academy, está STEP, hay muchas otras que digamos que nos invitan a los investigadores y apasionados de este tema también a entender cómo es que funcionan las empresas familiares en el mundo. Entonces, Miguel, yo quería como resaltar un tema aquí, es que nosotros como investigadores y profesores latinoamericanos, pues estamos haciendo un esfuerzo porque los resultados y esfuerzos de nuestra propia región, pues sean también identificados a nivel mundial. Porque también una de las restricciones que tenemos en Latinoamérica es la base de datos. En Europa, en Estados Unidos, las bases de datos son muy sólidas y son muy numerosas, pero nosotros en Latinoamérica no tenemos tanto eso. Por eso, gracias a STEP, que entramos también como en esa parte de formar este grupo, y gracias a la relación con las demás escuelas de negocio, que eso es muy clave, porque tenemos que hacer esfuerzos también en investigación que promuevan diferentes realidades, logramos hacer esto. Entonces, Miguel, cuéntanos, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esto? Para mí, los hallazgos más importantes vienen de responder de pronto una pregunta que todas las familias empresarias se hacen en el día a día, y es ¿cómo garantizo yo la continuidad y el desempeño de la empresa? ¿Sí? Y entonces nos dimos cuenta nosotros del papel de la armonía familiar en formar precisamente esa continuidad y ese desempeño. Más detalladamente es cómo formo yo una buena comunicación con los miembros de la familia, cómo soy capaz de resolver yo conflictos, cómo confío en otros miembros de la familia, que en últimas lo que me va a permitir a mí es tener un diferenciador a través de ese relacionamiento que me va a impulsar a los resultados de la empresa. El ámbito familiar es un ámbito muy importante en este tipo de empresas familiares. No solamente lo hemos visto a nivel de la investigación en empresas LATAM, sino a nivel mundial, y también lo hemos visto en nuestra práctica de consultoría, ¿sí? Más de 60 empresas ayudadas y orientadas en el campo de la consultoría. Aquí todo lo que hacemos en la consultoría lo llevamos a la investigación, y todo lo que hacemos en investigación lo llevamos a la consultoría, porque es un conocimiento práctico teórico. Toda esa investigación le debe servir a nuestras empresas familiares. Entonces, Miguel, de lo que encontramos, para ponerlo en sentido práctico, ¿qué le podrías decir tú a los empresarios familiares sobre estos resultados? Claro que sí, María Piedad. Nosotros encontramos dos palancas que son claves para precisamente impulsar esta armonía organizacional. La primera es precisamente un interés genuino por tener una visión a largo plazo y un involucramiento de los grupos de interés de la empresa. ¿Cómo soy capaz yo de involucrar clientes, proveedores, trabajadores, ¿sí? Que en últimas, a través de precisamente involucrar y de pensar en ellos, la familia empieza a desarrollar unos valores y un propósito compartido, que al final pues es lo que nos permite a nosotros esa cohesión familiar y pues en últimas ese buen desempeño.
Bueno, Miguel, ahí quisiera señalar una cosa y es para ponerlo en la práctica, en la realidad de las empresas, es cómo es esa familia empresaria, cuáles son esos valores que tiene esa familia empresaria y cómo los traslada a los grupos de interés. Entonces, en todos los stakeholders, empleados, clientes, proveedores, comunidad, cómo ellos pueden identificar que realmente esa familia empresaria está siendo genuina en los valores que promueven, en su propósito, porque los trasladan a esas dinámicas relacionales. Muy bien, entonces primero, propósito y visión familiar. Segundo. Entonces, en una segunda palanca que identificamos es precisamente cómo involucro yo a los miembros de la siguiente generación en el día a día de la empresa, ¿sí? Y esto va no solo a formar técnicamente al siguiente miembro, sino precisamente cómo logro que él comparta los mismos valores, cómo haya una cohesión, ¿sí? Que comparta un mismo legado, ¿sí? Que entienda la empresa desde esa visión familiar que se tiene. Y se construya a partir de ahí pues esa cohesión que finalmente marca un diferenciador estratégico en la empresa. Claro, Miguel, porque también hemos visto en la práctica que las generaciones que no conocen la empresa, que no conocen ese legado, pues no se sienten identificados. Si tú no conoces algo, no te identificas con ese algo, ¿cierto? Pero esta investigación demostró, si las siguientes generaciones conocen lo que es la empresa, conocen y se sienten identificados con las dinámicas relacionales, pues van a querer aportar, ¿cierto? Van a querer aportar a eso. ¿Tuviste eso en la investigación? Sí, básicamente lo que nos dimos cuenta es precisamente en la medida que el miembro de la familia empieza a interactuar en el día a día y más que todo es cuando es escuchado y siente que pertenece a la empresa, pues empieza a haber un compromiso de él frente al desempeño de esa empresa, ¿sí? Entonces, digamos que esas fueron las dos palancas que encontramos y que en últimas lo que hacen es expandir esa armonía que hay dentro de la familia. Bueno, Miguel, entonces las dos palancas, visión familiar y propósito familiar y el tema de involucramiento de la siguiente generación. Entonces fueron esas dos palancas, María Piedad, las que desde la teoría y desde lo que nos contaron los datos encontramos que son fundamentales para formar esa armonía. Pero yo creo que en este punto muchas familias empresarias que nos estén viendo se estarán preguntando, bueno, muy chéveres las dos palancas, pero ¿cómo podemos aplicarlas? ¿Cómo podemos implementarlas en el día a día de las empresas familiares? Bueno, Miguel, gracias por esa pregunta, porque toda investigación, como decíamos, debe ser aplicada. Y nosotros trabajamos por los empresarios familiares para ayudarles a tomar mejores decisiones. Entonces, uno de los factores que se encontró fue la armonía familiar, ¿cierto? En la investigación. ¿Cómo uno puede traducir la armonía familiar en lo práctico? Entonces, primero, hay que establecer espacios de participación y de gobierno frente a este tema de armonía familiar, o sea, Miguel, un consejo de familia, ¿cierto? Lo que en la literatura se llama consejo de familia, pero también en la práctica, a través de las asesorías, hemos identificado que hoy en día hay muchas más familias empresarias dispuestas a invertir tiempo, invertir recursos económicos e invertir estrategia en diseñar este órgano de gobierno que es el Consejo de Familia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El Consejo de Familia es un órgano de gobierno dedicado a la unidad familiar. Y entonces, en una familia de 5 o 6 personas, escoge 3 miembros. Pero esos miembros, adivina, Miguel, esos miembros, ¿qué competencias deben tener? Si yo te invito a un consejo de familia, ¿tú qué crees? ¿Qué competencias debería tener una persona para ser parte de ese órgano de gobierno? Primero, técnicamente estar súper bien capacitado. Sí. Creo yo que también es ese compromiso que tiene hacia el servicio de la familia. Yo creo que estar dispuesto a escuchar. Total. Entonces, tú dices, formación, estar dispuesto a servir y dispuesto a escuchar. O sea, son competencias muy enfocadas a la inteligencia emocional. Entonces, lo que nosotros recomendamos a los empresarios familiares es, primero, siempre vale la pena trabajar por la armonía familiar. Cada familia es distinta y cada familia tendrá sus topes y sus dinámicas de armonía familiar. Entonces, claro, como este fue un estudio global,
pues es diferente hablar de la armonía familiar en LATAM que hablar en la armonía familiar en África o la armonía familiar en Europa. Pero como tú y yo también somos muy investigadores y muy rigurosos, también sabemos que la armonía familiar tiene sus mínimos y sus propias como definiciones de qué significa eso en una empresa familiar. Entonces lo que significa son miembros de familia que se han identificado entre sí mismos y se han conocido entre ellos mismos y pueden apostar por un propósito común, un propósito familiar común, que en este caso este propósito familiar lo llevan al desempeño económico empresarial. Entonces, empresarios, y aquí ya vamos con la reflexión final. Primero, siempre es muy importante apostarle a la armonía familiar, ¿cierto, Miguel? Eso fue lo que nos dio la investigación. Fundamental. Entonces, ¿cómo apostarle a la armonía familiar? Primero hay que querer hacerlo. Entonces yo siempre digo en las clases, hay que tener voluntad para poder forjar ese camino. Entonces, identifica primero quiénes son los miembros de tu familia que tienen esas competencias de inteligencia emocional que puedan promover un propósito, que fue una de las palancas, que pueda promover la intervención de los miembros de la siguiente generación, que fue la palanca número 2, y establecer algo más formal, reuniones, reunión cada 2 meses, cada 3 meses. No dejes pasar un semestre sin hacer al menos 2 reuniones de consejo de familia. Entonces, en este consejo de familia vamos a identificar qué es lo que nos une, los valores familiares, vamos a identificar ese propósito común, vamos a identificar cómo poder involucrar a las siguientes generaciones, todo muy enfocado en la armonía familiar, porque según nuestra investigación, pues ese fue el resultado, que la armonía familiar ayuda al desempeño financiero de la empresa. De la empresa familiar. Bueno, muy bien. Entonces, este fue el resultado de la investigación que ya fue publicada y que queríamos contarles a toda nuestra comunidad alumni, aquellos que tienen empresa familiar, aquellos que están pensando en hacer una empresa familiar o aquellos que conocen a alguien que está en este tema de empresas familiares. Miguel, pues muchas gracias. Ya a mí me encantó trabajar contigo. Vamos a seguir haciendo investigaciones juntos, ¿cierto? Y publicándolas en Q1 también, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muy bien. Agradecerte, María Piedad, por este espacio y en últimas para poder contarles a las familias y transformar esa realidad en la que ellas viven y ver la empresa como un motor de unión para ellos. Totalmente, un motor de unión para ellos, así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima cuando les contemos una próxima publicación de Empresa Familiar.